Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Vamos a pasar a la parte de la exposición de la palabra. Acompáñame a Gálatas 3. Gálatas 3, versículos del 15 al 29. Gálatas 3. Versículos del 15 al 29. Muy bien, acompáñame con su vista. Gálatas 3, versículos 15 al 29. La palabra de Dios dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley, dada, pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a orar. Alabado Señor Padre, llegamos a este momento de la exposición de tu palabra. Que sea únicamente tu palabra la que aquí se presente, Señor. Que sea para la edificación de los creyentes, Padre, pero para también nuestra exhortación, Señor, y consolación. Porque todo lo pedimos y te damos gracias, y que todo te traiga honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hablamos la vez pasada en el capítulo anterior, en el sermón anterior, acerca de cómo fue que se recibió, o cómo es que se recibe el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe. Y aquí hacíamos una comparación en que primeramente las promesas de Dios no se cumplen por nuestras obras. Desde el principio de la epístola a los Gálatas ha sido este conflicto acerca de cómo los judaizantes trataban de ser justos delante de Dios, cumpliendo también la ley. Y el apóstol Pablo hace este llamado fuerte, no solamente a los Gálatas, sino también a nosotros a la distancia, en la que solamente la salvación es por la fe. Solamente se recibe por la fe. No hay nada que podamos cumplir, no hay nada que podamos hacer. También tenemos que el apóstol Pablo tuvo que defender todo lo que es su ministerio, todo lo que es su apostolado. Y él hablaba acerca del que él recibió el mensaje directamente de Cristo. Hablábamos también que no hay un solo apóstol en estos días. Ya no hay mayor revelación. La revelación la tenemos aquí. Entonces,
el apóstol Pablo hace esta defensa, y no solamente ante los judaizantes, sino también ante los otros apóstoles, ya que a veces se puede malinterpretar de que hay cierta autoridad y cuando el mensaje del evangelio está siendo trastornado, no digamos nada. Y el apóstol Pablo dice no. Lo que está en juego es el evangelio de la gracia de nuestro Dios. Y hace esta confrontación al apóstol Pedro. Le llama la atención, hasta le dice hipócrita. Estaba teniendo una actitud hipócrita. ¿Por qué? Porque él ya había, el apóstol Pedro, visto cómo en esta visión del cielo, que ya no había esta distinción entre lo que es puro e impuro. Ya de los dos pueblos hizo uno, de gentiles y judíos. Entonces ya no había excusa para él, pero aún así vimos que de alguna forma el legalismo, estas falsas enseñanzas, arrastran a todos los líderes también. Y a los líderes va a arrastrar a toda la congregación. Y es ahí donde también en este conflicto sale la verdad, que es lo que hizo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace una interpretación correcta de lo que es el Antiguo Testamento. Vimos acerca de que existe hoy en día esta comparación o esta interpretación del Antiguo Testamento que unos dicen, bueno, ya no sirve para nada ahorita, ya no sirve. Y algunos dicen que la salvación por obras se daba en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que, hay un claro error ahí. Nosotros lo que hacemos es interpretar la Escritura en una sola unión. Y esto es a través del pacto. Esta palabra pacto, lo que vimos también es que es una situación de condescendencia de Dios hacia la humanidad. Nosotros no entramos en pacto con Dios, Dios entra en pacto con nosotros. Y vimos que había esta distinción entre un pacto de obras que solamente fue con Adán, pero también el pacto de gracia en el segundo Adán, que es Cristo. Por lo tanto, esta mala interpretación que estaban haciendo los judaizantes, que lo tenemos ahora en día, el apóstol Pablo dice no se equivoquen. ¿Y a quién apela? Apela a Abraham. Porque también los judaizantes y en el tiempo también de nuestro Señor Jesucristo, que decían, somos hijos de Abraham. Y dice nuestro Señor Jesucristo, no son hijos de Abraham. Son hijos del enemigo, son hijos del diablo. Porque si creyeran en Abraham, creerían en mí. Entonces está haciendo una correcta interpretación tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo. Y él continúa con esta situación porque vayamos a pensar que, bueno, entonces la ley ya no sirve para nada el día de hoy. ¿De qué nos va a servir? Ya no estamos bajo la ley, algunos dicen, ahora estamos bajo la gracia. Y aquí volvemos a la misma mala interpretación que se hace y que el apóstol Pablo ahora nos va de alguna forma a dar claridad. Entonces el día de hoy he titulado este sermón, ¿para qué sirve la ley? Y vamos a ver dos puntos principalmente. Vamos a ver que la ley no invalida la promesa. La ley no invalida la promesa. Pero también vamos a ver que tiene una función específica. Entonces, en esta primera parte de la ley no invalida la promesa, el apóstol Pablo nos retrata y nos ilustra con un ejemplo que puede suceder en la vida cotidiana. Pablo utiliza lo que es un pacto humano. La palabra pacto aquí es más bien una cuestión de testamento, ¿no? Una vez que está redactado un testamento, nadie lo puede modificar, a menos que quien sea, pues el dueño de ese testamento. Entonces él dice, una vez establecido un pacto, este contrato no se puede modificar. Y él dice en versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie ni le añade. Ahora bien, a Abraham, vuelve a retomar este tema, vuelve a retomar este ejemplo del Antiguo Testamento para hacernos ver esta unión, esta continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo. Y dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y vamos a desmenuzar esto un poco. Dice, es hecha a tu simiente, las promesas. Está haciendo un eco. Y vámonos a lo que es Génesis 3. Acompáñenme a Génesis 3 para que veamos esta continuidad que existe en toda la Escritura acerca de lo que es la promesa de Dios. Vámonos a Génesis 3. En Génesis 3 viene lo que es en este título, de la desobediencia del hombre. Y quiero que tengamos en cuenta que previamente, antes de Génesis 3, el pacto de obras está presentado con Adán. ¿Qué dice Dios? No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está explícitamente el mandamiento. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí quien tiene que hacer la acción es el hombre. En esta condescendencia de Dios para con él, entrar en esta relación, es el hombre el que tiene que hacer. Pero veamos qué sucede. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que no está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15, es importante. Aquí encontramos la primera semilla, ¿no? Vamos a decirlo así, la primera muestra de esta promesa de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí entendemos que Dios entra en pacto, en el segundo pacto, pero por gracia. Ya no es el hombre. Dios dice, yo pondré enemistad. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que se conoce como el primer evangelio. ¿Y cómo es que lo vemos de alguna forma ilustrado, vamos a decirlo así? Vamos a ver más adelante en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tenemos en los versículos anteriores que el hombre, ¿qué hizo? Se cubrió con hojas. ¿Qué sucede con las hojas? Se queman, se secan, se van con el viento. El hombre lo hizo. Pero aquí Dios toma la iniciativa y tiene que sacrificar un animal. ¿De dónde salen las pieles? De un animal. Ahora, acordémonos, y vamos a entrar en ese tema de ilustración, vamos a decirlo así, pero ¿a quién está apuntando ese animal? No es el animal. No es el animal el que salva a Daniel. No.
es el principio de este sustituto, de este sacrificio sustituto representado en el animal, pero ¿a quién estaba apuntando? Al verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Entonces Él toma esas pieles y los cubre. ¿Y es quién lo hace? Dios. Entonces podemos nosotros inferir, porque ahora va a decir en el versículo anterior, dice, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Que dijo en el pacto de obra, ciertamente morirás. Comió, murieron. Pero ahora creen. ¿Pero por qué creen? Porque han sido traídos a la vida. Porque ahora pueden creer. Y dice, ella es madre de todos los vivientes. De ella vendrá la simiente. De ella vendrá Cristo. Entonces podemos regresar a nuestros versículos del día de hoy, en la cual está siendo eco no solamente en Abraham, sino que lo vemos desde el principio. Desde el Génesis 3 está nuestro Señor Jesucristo ahí, en lo que son sombras, en lo que son este animal que sacrifica y que utiliza lo que son las túnicas. Y no solamente eso, sino que ahora nos regresamos a lo que es el Génesis 17. Más bien, vamos adelante a Génesis 17. Nuevamente vamos a encontrar esto. Génesis 17. Tenemos versículos del 7 al 8. Génesis 17. Dice así: a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, nuevamente tenemos ratificado. Desde el Génesis 3 vemos ahora la promesa, no solo a Adán, ahora la tenemos a Abraham. Entonces vemos cómo no hay una descontinuidad. Es la misma promesa de salvación en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero aquí va a entrar un término importante, porque habla acerca de la herencia del apóstol Pablo. Habla acerca de recibir esta herencia. Y estamos viendo aquí en el versículo que se trata de ¿qué? De la tierra de Canaán. Pero podríamos decir, bueno, hasta ahí llegó. ¿Cumplió su promesa a Dios o no? Claro que sí la cumplió. Vamos a Josué 21. Josué 21. Josué 21. Versículos 44 al 45. 44 al 45, Josué 21. Vamos a ver cómo cumple nuestro Señor esa promesa. Y dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas proezas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero podríamos decir aquí, hasta ahí es. Hasta ahí llegó, sí cumplió su promesa y luego, porque algunos dicen, bueno, ahí está, ya cumplió, por eso ya no aplica para nosotros. Pero ¿qué sucede? Vamos a introducir lo que es el término, lo que es la tipología. ¿Qué es esto? Lo que ya vimos en Génesis 3. El tipo de Cristo está apuntando hacia una realidad futura, que en este caso, ¿quién es? Lo vimos en el Cordero. La herencia, ¿qué va a ser? Fue la tierra de Canaán, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que es que la patria celestial, la salvación eterna, la Sión celestial. Vamos a ver en esto que hay una continuidad. Hay una continuidad desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque podemos decir, bueno, ¿se mantuvo el pueblo de Israel en lo que es la tierra prometida? No. Rompió el pacto. ¿Y vino qué? El exilio. Rompieron el pacto en esa situación tipológica.
¿Ellos quiénes son? El Hijo de Dios, el Israel, pero no son el verdadero Hijo de Dios, no son el verdadero Israel. ¿A quién apunta? A Cristo. A Cristo es a quien está apuntando. Entonces tenemos que Cristo, la simiente, es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, que aseguró nuestra entrada a la patria celestial, nuestra herencia, la Jerusalén celestial, la cual recibimos por gracia a través de la fe, la cual es una unión y comunión perfecta, absoluta, por toda la eternidad con el Dios Trino, donde Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entonces tenemos que la ley no invalida la promesa. No invalida la promesa. Entonces, la pregunta natural es, ¿para qué sirve la ley? Si ya vimos a lo largo de la Escritura que la promesa se mantiene desde Génesis, se cumple en Cristo y que nosotros recibimos esa, entonces la ley, ¿de qué funciona? ¿Para qué es? Entonces, en los versículos 19 al 29, nuevamente los vamos a leer y va a decir, entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, como lo mencionamos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Primer punto tenemos que es para mostrarnos nuestro pecado. Por eso leímos en el orden de culto. ¿Cómo sabemos nuestro pecado? ¿Cómo sabemos que no estamos a la altura? No podemos decir, soy bueno. La ley. La ley me dice, no amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y no amo a mi prójimo como a mí mismo. Esa es la primera función de la ley, mostrarme la corrupción de mi pecado, mostrarme la culpa delante de Dios. Por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 19 dice, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces tenemos que la ley no abroga la promesa, sino que tiene primeramente la función de ¿qué? Mostrarnos nuestro pecado. Mostrarnos. Podemos decir, no fui tan malo. La ley dice, lo encerró a todos bajo pecado. Todos estamos bajo la ira de Dios. Todos estamos bajo la condenación de la ley. Todos estamos en esta relación con Dios, como ya lo mencionamos, por medio del pacto. Pero estamos en pacto con Adán o en pacto con Cristo. Y es ahí donde vamos a llegar. Porque vimos que primeramente, entonces, la ley muestra mi pecado. Entonces, la segunda pregunta natural es, como dice el apóstol Pablo, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? No. Ya vimos que no. Ya vimos que no, porque la vida no viene por el cumplimiento de la ley. Dios entra en pacto con Adán, en este segundo pacto de gracia, entra en pacto con él, pero no por Adán, sino es quien Dios da el primer paso. Dice, yo pondré enemistad. Yo pondré enemistad. Él los cubrió. ¿Qué hizo Adán? Recibió. Nada más recibió.
y creyó en esa promesa, porque ¿a quién nombra? A su esposa la nombra Eva, madre de todos los vivientes. Igualmente Abraham entra en pacto con él, ratifica ese pacto, pero es por gracia. ¿Qué hizo Abraham? Luego de que le dieron el pacto, dudó de él. Entregó a su esposa a los egipcios, le dijo, no, que no me vean contigo, cuando él ya había dicho, yo te voy a bendecir. Entonces, ¿es por el hombre? No es por el hombre, no es por las obras del hombre. Lo mismo lo traemos al tema que estamos viendo en Gálatas. Decían ellos, es que tengo que cumplir la ley. No puedes cumplir la ley. La ley lo que primero te muestra es el pecado. Entonces, más bien todos estamos bajo la ley como condenación para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, hay que recordar que hemos visto que es una revelación progresiva. La ley tiene la función de mostrar nuestro pecado, pero no solamente se queda ahí, sino nos voltea a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a cumplir la ley. Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero Hijo de Dios, que cumple la ley en lugar de su pueblo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento apuntaba que a Cristo, toda la ley ceremonial, todos los sacrificios. Por eso el apóstol Pedro, cuando recibe esa visión, dice, no, yo no voy a tomar este alimento impuro. Dice, ya se cumplió en Cristo. Ya no hay impuro e impuro, ya no hay. De dos pueblos hizo uno. Ya no hay esa acepción de personas. No hay nada que yo pueda hacer. Nada. Todo está cumplido en Cristo. Por eso el apóstol Pablo llama la atención de los Gálatas. Dice, oh, Gálatas insensatos, lo veíamos la vez pasada. Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? No perdamos de vista que es solamente por gracia a través de la fe y no por obra. No podemos añadir nada. Pero sí necesitamos la ley. No podemos desecharla. Entonces vemos que el Antiguo Testamento, en la ley, lo que es la parte ceremonial de la ley, este tipo de ley ceremonial, incluida los sacrificios y la circuncisión, el Cordero Pascual, apuntan a Cristo. Pero ya que Cristo ha sido revelado completamente, la ley ceremonial queda abrogada. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Él es. La ley moral ha sido cumplida en Cristo porque es el único que amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y a su prójimo como a mí mismo. Es el único que lo ha cumplido. Y por último también tenemos que la ley judicial, esta ley que regía a la nación de Israel, ya no tiene validez hoy. Porque ya el pueblo de Dios no está confinado a un solo lugar, a un solo tiempo. Es la iglesia en todo lugar. Todos los creyentes que confiesan a Cristo Jesús en todo lugar, en todas las eras, ellos son el pueblo de Israel. Ellos son el verdadero pueblo de Israel, hijos de Abraham por la fe. Por eso veíamos la vez pasada esta distinción, estos grupos que dicen, es que hay que enfocarnos en el Israel étnico que se encuentra allá, porque ellos son el verdadero pueblo de Dios. Decimos, no, todos los creyentes, en todas las épocas, en todos los tiempos, en todo lugar que confiesan a Cristo Jesús, son hijos de Abraham, son el verdadero Israel. Por eso queda abrogada de esta manera la ley ceremonial y la ley judicial. Por lo tanto, él continúa diciendo en el versículo 28, ya no hay judío ni griego, por eso dice, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De dos pueblos hizo uno, pero solamente en aquel que cumplió la ley. Por eso nuevamente repito, la ley no abroga, más bien no impide, no estorba las promesas de Dios, sino que de alguna forma es como su sirviente, es la que nos muestra nuestro pecado, nos apunta a Cristo. Por eso el día de hoy, ¿qué necesitamos? Necesitamos la predicación de la ley. Hoy en día no se le puede decir a la gente que es pecadora. Como lo había mencionado una vez, escuché a un predicador que dijo, es que tú no le puedes decir a una persona que es pecador, porque no lo va a entender. Claro, un hombre muerto en delitos y pecados no va a entender que es pecador. Claro. Pero no, la palabra nos manda a decir que no solamente ellos y nosotros.
En lo personal, somos pecadores. Faltamos a la ley de Dios. Es una definición simple. ¿El pecado qué es? Lo vimos, es la transgresión de la ley o la falta de conformidad con ella. No hay más. Pero hoy en día no se menciona. No se menciona. Tiene una importancia. Pero acuérdense, tiene su importancia. Pero como vimos al principio, no invalida la promesa. Es más grande la promesa. Es más grande la promesa, es más grande Cristo. Por eso la necesitamos, nos apunta a Cristo y lo recibimos a Él. Pero necesitamos que se predique. Y aún en iglesias presbiterianas reformadas, lo que impera es el amor de Dios. Claro. Pero antes de ver el amor de Dios, tengo que ver por qué me ama. ¿Por qué yo lo amo cuando Él me amó a mí? Me amó primero. Pero ¿por qué habría de amarme? Es algo que de alguna forma no es difícil de entender, sino de aceptar. Yo puedo llegar a decir, yo soy bueno, no he hecho malas cosas, no soy un ladrón, no soy un mujeriego, no ando ahí transando a la gente, cumplo con mi trabajo. No solamente son esos actos externos, es la condición interna. Pero ¿qué nos las muestra? ¿Qué es lo que nos muestra? Ya lo vimos, la ley. Lo leímos en los 10 mandamientos. ¿Dónde está resumida? En los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No te harás imagen conforme. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. A tu prójimo. Ahí vemos y decimos, no, sí. Pero no se queda ahí, acuérdense. No se queda ahí, sino que voltea a ver a Cristo. Y es así como nosotros confesamos. Y vale la pena traerlo a la memoria. Porque acuérdense que una de las razones también que nosotros suscribimos a estos documentos históricos, y que lo poníamos de ejemplo en los sermones pasados, es que puede ser que los grupos eclesiásticos, ¿no?, ordenen a alguien al ministerio, pongan a un pastor. Y puede ser que se equivoquen ellos en nombrar a alguien. Y ha pasado. Ha pasado. Pero es ahí donde nosotros como congregación decimos, esto es lo que creemos. Y no lo creemos de ayer para hoy, sino han sido 500 años y de 500 años antes. Es lo que la iglesia históricamente ha creído. Eso es lo que ha creído. Por eso no solamente nos remitimos a la autoridad de un solo hombre. No, eso lo mencionamos también. Por eso el apóstol Pablo hace esta confrontación con el apóstol Pedro. El liderazgo puede caer, pero nosotros tenemos que, como Iglesia Presbiteriana Reformada, tenemos estos documentos históricos que nos sirven de guía. Y es por eso que es bueno traer a la memoria qué confesamos. En la pregunta 95 del Catecismo Mayor de Westminster, ¿qué confesamos ahí? Esta pregunta dice, ¿cuál es la utilidad de la ley moral para todos los hombres? La ley moral es de utilidad para todos los hombres para informarles de la naturaleza y voluntad de Dios y de su deber, obligándolos a caminar en conformidad con ella, para convencerlos de su incapacidad para cumplirla y de la contaminación pecaminosa de su naturaleza, corazones y vida, para humillarlos en el conocimiento de su pecado y miseria y de esa manera ayudarles a tener una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de la obediencia de Cristo. Acuérdense, no nada más me muestra mi pecado, porque ahí, si yo me quedo en eso de, soy pecador, sí, y ahora, que hay muchos que hacen eso. Lo único que hacen es llamar al pecado, y llamar al pecado, y llamar al pecado, sí, pero no voltean a ver a Cristo. Ese es lo segundo. De ese paso, sí, ya sé que soy, pero ¿a quién volteo a ver? Y en mi vida personal lo mismo. Sí, sé que soy, pero no está mi suficiencia en mí, como vimos en capítulos anteriores. No está en mí, sino está en Él. Volteo a ver a quién, a Él. Me muestra la perfección de la obediencia de Cristo, mi necesidad que tengo de Él. Pero también tenemos, si nosotros confesamos en la pregunta 96, que toda utilidad específica
¿Qué utilidad específica tiene la ley moral para los no regenerados? La ley moral es de utilidad para los no regenerados, para despertar sus conciencias a fin de que huyan de la ira venidera. ¿Y para qué? Dirigirlos ¿a quién? A Cristo. O si es que ellos permanecen en el estado y camino de pecado, para que queden sin excusa y bajo la maldición de la ley. Y aquí, para poder terminar, no quiero que seamos como nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 10. En Marcos 10, 17-30, tenemos el ejemplo del joven rico. Aquí vamos a ver ilustrado por qué necesitamos la ley. Dice, Marcos 10, 17-30. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y esto es clave. Él entonces respondiendo le dijo: ¿quién fue? El joven rico dice: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No seamos como el joven rico que dice: yo he cumplido la ley. No, nadie después de la caída ha cumplido la ley, solamente Cristo. Por eso es que sí necesitamos la ley, pero ¿para qué? Mostrarnos primeramente su pecado, nuestro pecado, pero dirigirnos a Cristo. Y a Él lo recibimos por gracia a través de la fe. Y en Él somos salvos. En Él nuestros pecados son perdonados, ahora y siempre. Porque como vimos a la luz de la Escritura, desde Génesis 3 está la promesa de salvación. No invalida la ley la promesa de Dios. Y por la fe somos hijos de Abraham. Por la fe somos hijos de Dios. Vamos a orar. Alabado Señor Padre, Dios Todopoderoso, gracias porque hemos sido confrontados con tu palabra. Padre, no negamos la ley. No somos aquellos que dicen: no necesitamos la ley. La necesitamos, Señor, porque su primera función es mostrar nuestro pecado. Es mostrarnos, Señor, que te necesitamos, que necesitamos a Cristo y de su justicia perfecta, de su misericordia, de su perdón, y que solamente, Padre, recibimos por la fe. No por nada que nosotros hayamos hecho o que vayamos a hacer, Señor, sino solamente como un don de tu gracia. Pero nuestra suficiencia, Señor, no está en nosotros. No queremos ser como el joven rico que dijo: lo he cumplido desde mi juventud. No, Señor. No. Nuestra única suficiencia es Cristo. Y solamente en Él somos justos delante de ti, como si nunca hubiéramos pecado. Tú nos declaras justos, Padre mío. Pero no solamente en ese momento, sino que es un momento que dura toda la eternidad. Esa declaración, Señor, no se abroga, no se quita, sino que somos justos para siempre. Pero solamente esa base está, nuestra base de esa confianza, no está en que tuvimos fe, no. Porque la fe es solamente un instrumento. Nuestra única base, nuestra única seguridad, nuestra única certeza es Cristo y lo que Él hizo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra base, Señor, de todo cuanto tenemos. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a vivir con esta alegría, Señor, con este gozo de saber que en Cristo somos justos. En Cristo, Señor, somos aceptados delante de ti. Y podemos tener unión y comunión contigo y con cada uno de los creyentes en todo lugar, en todo momento, Señor. Porque de dos pueblos has hecho uno. Uno en Cristo. Y esas promesas, Señor, también es hecha a nosotros y a nuestros hijos y a todos los que creen son hijos de Abraham.
Gracias, Padre mío. Gracias. Porque todo lo pedimos y te damos gracias. Solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.